Listo. Bueno, buenas noches. Es una reunión más del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Para quienes no sepan, hace 16 años nos reunimos una vez por mes para hablar de temas vinculados a la traducción, que fueron creciendo también vinculados al mundo editorial, al estado de la lengua, y por acá pasan no solamente traductores, sino también escritores, editores, gente relacionada con el mundo del libro en general. La idea es que normalmente todo lo que se charla acá, todo lo que va a exponer nuestra invitada, se grabe y todo ello vaya a parar al blog del Club de Traductores Literarios, que se carga todos los días y que normalmente de lunes a viernes se sube material vinculado a cada uno de estos temas que acabamos de mencionar. Nuestros primeros 7 años los hicimos en el Centro Cultural de España, después lo hicimos en la biblioteca del Instituto Goethe, y desde el año pasado estamos reuniéndonos acá en la librería El Jaúl, que muy amablemente, no me refiero a él, sino al socio de él, muy amablemente, nos recibe todos los meses. Bueno, la dinámica es más o menos esta. Vamos a charlar con Nino durante media hora, 40 minutos, y después vamos a abrir la conversación para quien quiera preguntar algo, quien quiera comentar algo, o quien simplemente quiere insultarla a Nino porque dijo algo que no correspondía. Entonces, para presentarla, Nino cumple una función oficial por la cual no la convocamos. Es la agregada cultural de la Embajada de Georgia en la Argentina, pero sí la convocamos como traductora al georgiano de algunos autores argentinos, nada menos que Borges, Bioy Casares y Sábato. Pero hay algo más también que tradujiste. De Vargas Llosa. Y Vargas Llosa también, bien. Bueno, contanos un poquito cómo te hiciste traductora. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por venir. Bueno, me imagino que la charla no va a ser muy larga. Primero, te agradezco mucho por darme esa posibilidad. Y bueno, voy a empezar con que el primero, cómo fue que aprendí el español. Es muy popular ahora el español en Georgia. Cuando yo estaba en el 7º grado en la escuela, tuve que elegir entre el español, francés e italiano. Y justo acaba de leer 100 años de la soledad de Márquez. Y además yo tenía como 12 años y para una niña, sí, traducción georgiana, obviamente, no en original. Y para mí era... un poquito más fuerte Para mí era un mundo diferente, la literatura latinoamericana totalmente diferente de lo que había leído. Y bueno, dije, voy a elegir el español. Así fue, elegí el español. Después aprobé como cuando tuve mis exámenes para ingresar en la universidad. Elegí como profesión lengua española e inglesa. Y bueno, máster, maestría, doctorado, todo fue relacionado con la literatura, con la lengua española y la literatura latinoamericana. Así fue como pasó esto. Cuando estaba trabajando sobre mi tesis doctoral, que se trataba de analizar la obra de Borges, Historia Universal de la Infamia, me tocó traducir las partes porque no existía la traducción, nunca se había traducido al georgiano. Bueno, después traduje, varias veces lo corregí y después pasó que me contactó uno de los representantes de una de las editoriales famosas en Georgia, Intellecti se llama. Y el editor me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Tú me dices si te parece bien que publiquemos tu traducción. Yo así, bueno, es mi primer intento y no tengo tanta experiencia, yo intenté ser más así, modesta, pero así fue. Esa fue directamente, empecé con Borges. Bueno, pero obra chiquita por lo menos. Obviamente, cada vez que traducía y traduzco, siento que cada vez aprendo algo más.
si ahora yo leyera mis traducciones, a lo mejor cambiaría algunas cosas, a lo mejor, pero eso ya no vale la pena. Una pregunta volviendo atrás. Vos estudiaste castellano. Castellano. ¿Con quién estudiaste castellano? ¿De qué origen eran los profesores? Los profesores mezclado, georgianos, la mayoría eran, bueno, como 60% georgianos, georgianas diría, porque casi todas eran mujeres. La profesora con que yo aprendí el español, con que cada día estábamos practicando, en realidad estudió en Moscú. Y ahí en Moscú y en Rusia esos idiomas se enseñan muy así estrictamente, con toda su gramática muy así clásica, de modo muy clásico. Sí. Ya que cada año y cada semestre venían los profesores de la Universidad de Madrid o de Complutense o de Málaga también, siempre teníamos esa posibilidad de hablar con los españoles. Latinoamericanos no. Así que mi español al comienzo era más español que es ahora, eso por la influencia de Argentina seguramente. Y así empezó. Y después descubrí que es una cosa que me gusta hacer, porque todos saben que no es una cosa con que vas a ganar la vida y vas a vivir así en lujo. Eso te debe gustar, si no, de otro modo no vas a hacerlo. Y ya que hay muchos autores latinoamericanos, básicamente, que todavía no conocen los lectores, el lector georgiano no conoce, así que quedan muchas cosas para hacer. ¿Hay muchos traductores del castellano en Georgia? Hay como 4 o 5 que yo conozco, sé que traducen del español, mayoría son mujeres, la mayoría. Y la cosa es que en realidad los autores latinoamericanos, tanto españoles, están bastante traducidos, se tradujeron bastante al georgiano, pero en la época soviética. En los años 50, 60, 70 fue un boom de traducciones, pero ¿qué pasó? Todos estaban traduciendo del ruso, la mayoría. Existía la censura, así que censuraban todo. Si vas a comparar la traducción de, por ejemplo, La tía Julia y el escribidor, que se publicaba cada mes en una revista, Saunje se llamaba, revista literaria, si comparas, primero que no tiene nada que ver con Vargas Llosa. El lenguaje es tan arcaico, tan expresivo, tan exagerado. Bueno, en el original eso no pasa, no escribe así el autor. Y segundo, todas las escenas, verbos, palabras, donde había siquiera un poco la insinuación de erotismo o algo así pornográfico para aquella época, todo fue omitido. No dejaron nada, así que bueno, censurada, la traducción censurada. Por cierto, los autores argentinos bastante populares en Georgia, Borges sobre todo, Cortázar, Borges, creo que casi todo de Cortázar está traducido, casi todo. Lo que no diría de Borges, porque hay muchas cosas que aún quedan por traducir. Por ejemplo, yo pensaba y tengo en mi mente traducir en el futuro ensayos de Borges, los textos cautivos, que es un texto bastante específico, no es literario, son ensayos, pero bien interesantes. Bueno, empezó con esto y ahora, no sé, acá mitad y mitad, hay gente que no sabe bien, a lo mejor no sepa bien cómo es la lengua georgiana. El georgiano es uno de los idiomas muy antiguos. Está como lingüísticamente no está relacionado con ninguna otra rama lingüística. Las lenguas georgianas kartvelianas, así llamadas, están aparte, no tienen ninguna relación con otros idiomas, y lo que crea algunas peculiaridades, porque asimismo también tenemos nuestro alfabeto propio, o sea, solo nosotros hablamos el georgiano y no solo nosotros escribimos en georgiano.
Sí, y en el transcurso de la historia, georgiano tuvo como 4 etapas de su desarrollo, de georgiano muy antiguo, que abarca del siglos V-VII, después medieval, después moderno, y de medios medievales, después moderno. Por ejemplo, el alfabeto que ahora estamos usando se llama Mjedruli, tiene 33 letras. La cosa buena del georgiano que escribimos tal como leemos. No es como francés, donde tienes ahí 3, 4, sí, como vocales y los pronuncias como o, u. No, eso es muy fácil en georgiano. Lo más interesante, yo pienso que en georgiano es el verbo. También eso nos complica a nosotros, a los traductores, el asunto bastante. En georgiano los verbos tienen complejo sistema verbal, así que un solo verbo, una sola forma del verbo puede transmitir gran cantidad de la información: sujeto, directo, complemento indirecto, tiempo, aspecto, modo, todo, una sola forma. Y ya que el georgiano es lengua aglutinante, o sea, tiene prefijos, infijos, sufijos que ya te indican quién actúa cómo y dónde y cuándo. Eso a veces nos ayuda cuando traducimos, a veces no, al revés, nos complica mucho el asunto. Y además el georgiano tiene 7 casos y bueno, ahí tiene sus complicaciones. A lo que voy. Entre ustedes se entienden, espero. Sí, sí, entre nosotros nos entendemos. Sí, bueno, a las lenguas cartelianas pertenecen también las lenguas, la lengua megreliana y la svanetiana, esvano también se dice, y se considera que el georgiano se separó del svano, de la lengua svano, como hace 4.000 años. Bastante, así que yo hoy voy a escuchar cómo habla una persona de la región de Svanetia, no voy a entender nada, absolutamente, porque no tiene nada que ver con el georgiano, pero están en el mismo grupo. Bueno, eso es muy, por eso, esto sería como un desafío, porque si alguien decide traducir del español al georgiano, primero debe ser georgiano nativo, porque claro, así los extranjeros no aprenden el georgiano. Si alguien decide aprender el georgiano, o es cartfelólogo, así decimos nosotros, o sea, la persona que es especializada en la historia, lengua y cultura de Georgia, o es un extranjero que alguna vez tuvo alguna, no sé, por profesión, por la vida personal, tuvo alguna conexión, tiene alguna conexión con Georgia. Y el mercado de libros para georgiano hablantes somos solo nosotros. Así que ¿Cuántos millones de habitantes son? Casi 4, 3 y 8. Es como Uruguay, país chiquito, y bueno, pero el país bien antiguo, con una historia muy larga, sí, riquísima, muy larga, con su canto, con sus danzas, etc. Bueno, en cuanto a las traducciones, como ya mencioné, últimamente las editoriales están traduciendo bastante a los escritores latinoamericanos, pero en mi opinión, hay un problema que creo que es común y no es solo algo peculiar, solo algo que podría existir en el caso de Georgia. Primero, que hay poca gente que traduce del español al georgiano. Y es difícil cuando hay como 4 o 5 personas en el país que de verdad están traduciendo de la lengua original. Entonces hay un montón de libros para traducir y hay poca gente quien supiera cómo traducir. Eso es tanto un desafío como también te abre varias oportunidades. Bueno, y lo que también quería mencionar, en caso de los argentinos, también, y no hablo nada viceversa, la literatura georgiana en el mundo hispanohablante desconocida totalmente, porque yo diría que conozco como 2 o 3 libros como antología de la literatura georgiana, que fue publicada hace como 2 o 3 años. Conozco 1 o 2 autores que fueron traducidos al español y ya.
Y eso, sí, Nina Harashvili. Por ejemplo, hay una escritora georgiana que vive en Alemania y es muy famosa, Nino Harashvili, pero escribe en alemán. Incluso sus traducciones, sus libros fueron traducidos al georgiano, porque nunca escribió en georgiano. Bueno, tenemos esa desigualdad. Nosotros sabemos como el lector georgiano sabe mucho más de la literatura mundial y el mundo del universo, el mundo literario, casi no conoce nada de nosotros. Bueno, pero eso es un problema general de los países que tienen... Chiquitos. Los países chicos, o que tienen variedades lingüísticas con pocos hablantes. Estoy segura que lo mismo pasa con el rumano, lo mismo pasaría con húngaro, porque hay autores que todo el mundo sabe, que Mircea Eliade, todos sabemos quién es, hemos leído, pero bueno, aparte de Eliade hay muchos autores que los rumanos tienen y es muy interesante, bastante bueno. Pero eso se modificó un poco en los últimos años. En España, por ejemplo, se tradujeron muchos autores, curiosamente autores rumanos, autores albaneses, autores de otras lenguas minoritarias, si se quiere, que empezaron a funcionar. Pero cuando hablo de lenguas minoritarias ni siquiera estoy hablando de lenguas tan poco conocidas como el georgiano. Por ejemplo, la literatura holandesa al castellano está muy mal traducida. Prácticamente no hay clásicos holandeses traducidos. Hay autores relativamente contemporáneos. En realidad no solamente holandeses, neerlandeses en general, tanto de Bélgica como de Holanda. Entonces es un fenómeno que ocurre. Otro ejemplo que te doy, en Irlanda hay mucha literatura escrita en gaélico y no hay traductores del gaélico. Sí, porque no saben, sí. O sea que es un problema compartido por muchas literaturas. Ahora bien, ¿existe algún proyecto o plan de gobierno para dar a conocer esas literaturas, como ocurre, por ejemplo, no sé, en el caso holandés, que hay un instituto que se ocupa de eso? Existe una Writers House, casa de los escritores, que cada año en su página pone como abre una convocatoria y hay determinadas condiciones que debes cumplir y te pagan, hay requisitos y te pueden financiar hasta 70% de la traducción. Pero derechos de autor ellos obtienen, pero tú también debes estar involucrado. Algo así. Sí existe, pero yo diría que eso es muy poco. Para incentivar las traducciones, más las editoriales privadas están interesadas. Sí. Una pregunta más, dentro de este mismo problema, dejando de lado el castellano, ¿se traduce el georgiano al inglés, al francés, al alemán? Sí, al alemán, al inglés y al francés ni comparar. Obviamente no es que los autores georgianos ahí se venden en Francia e Inglaterra, no es que hay un montón de autores traducidos, pero en comparación con portugués, español, obvio la situación es mucho mejor. Sí. Y bueno, en cuanto un poco voy a hablar sobre los desafíos de la traducción y los desafíos que yo tuve traduciendo a los argentinos en particular. Primero que, sí, hablando de uno de los desafíos que tenemos los traductores es que en georgiano no existe género. Siempre fuimos así, gender neutral people. No existe género, ni sustantivos, pronombres, no. Así que cuando lees algo, cuando en el texto original dice él, ella, en cualquier modo en georgiano es una sola palabra, is. Así que eso te crea una desambigüedad. Sí o sí tienes que especificar quién, él o ella, y quién fue Roberto o Nino, por ejemplo, ¿sí? Y así sí o sí tienes que desviar del texto original y a veces insertar, concretizar los personajes que el autor nunca tenía intención de mencionarlos, porque eso también crea el estilo, ¿sí? El estilo de autor, por ejemplo, es diferente, es más seco a veces. Y el hecho de que no existe el género en georgiano un poco complica el asunto. Es muy interesante que en caso de los escritores argentinos, lunfardo es imposible traducir.
no tiene idea, no tiene lógica tras... No, refranes, con refranes pasa otra cosa. Sí. Con idiomáticos, con frases idiomáticas pasan otras cosas, porque si coincide y hay en georgiano el equivalente, nada, como escoba nueva barre bien, dicen en los hispanohablantes también. De un tiro matar dos pájaros. Sí, hay también otro zapatero a tus zapatos. Lo idéntico existe en georgiano y no tienes que inventar nada. Eso es uno de los asuntos que son así muy diferentes para resolver a veces. Traducir frases idiomáticas o dejar tal como es. Por ejemplo, en Argentina, creo que el otro día estaba leyendo y vi Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. ¿Saben esta frase? Sí, ¿sabes? He escuchado. Sí, que eso significa que cuando algo está concentrado en una ciudad, por ejemplo, los trámites, el gobierno, todo, bueno, todo está concentrado en una ciudad y sí o sí tienes que hacer todo en una ciudad, ¿sí? Cuando traduces esto, tienes el texto y hay una frase maravillosa, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. ¿Cómo lo traduces? ¿Lo traduces tal como escuchas, ahora lo que entiendo yo, o encuentras el equivalente? Encontrar el equivalente no tiene sentido. Nada de sentido. Entonces, para mí, hay que traducir tal como es Y explicar. y abajo explicar a qué se refiere. Hay otra frase que me gustó mucho el otro día, era cocodrilo que se duerme es una cartera. Sí. Bueno, por ejemplo, nosotros en georgiano no tenemos algo semejante. Yo estoy a favor de traducirlo tal como es. Sí. 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 A ver si implementamos porque me gusta. Sí. Pero excepciones obviamente hay. Cuando el refrán es muy, muy peculiar, que tiene que ver con la cultura local. Gauchesca, por ejemplo. Sí, ahí a veces uno tiene esa tentación, bueno, voy a encontrar equivalente idiomático en mi lengua y después voy abajo a mencionar en realidad cómo era en el original. Ahí es un poco difícil. Ahora, vos dijiste que lunfardo no, pero me imagino que debe existir algún tipo de argot en georgiano, como en todas las lenguas del mundo. Y no podés usar el argot para reemplazar el argot No georgiano. siempre. Caso de boludo y pelotudo, por ejemplo. Sí, ¿Qué pasa? Yo vi... sí, nosotros todos... Hasta explicarnos cuesta. Sí, nosotros, por ejemplo, todos sabemos que pelotudo es mucho más fuerte que boludo. Que según la connotación, según la melodía... Vas a pronunciar más fuerte, sí, ¿no? es que puedes, ya sabes, hablas con tu amigo, tiene connotación negativa o positiva o tal como es. Yo vi una traducción de un pelotudo y boludo y en inglés era hooligans. Para mí no tiene nada que ver. Mejor que dijeran idiot. Sí. Perdón, que tenemos un especialista. Ian, ¿cómo? Bueno. El traductor. Sí, en este caso estoy totalmente de acuerdo contigo, con pelotudo, cuando tiene mala connotación. Con boludo, ¿qué pasa? Sí, pero boludo no siempre es tonto. Eso es el problema. ¿Con qué Sí, y cuando traduces en georgiano hay que elegir. ¿Cómo vas a elegir? Lo mismo pasa con che. Yo cuando traduzco dejo che tal como es en la traducción y abajo indico che es una forma de vocativo, vocativo, manera de expresarse entre amigos y a veces se dice así, a veces no. Entonces, el lunfardo totalmente olvidamos. Roberto Arlt traducir al georgiano, no sé, sería muy difícil para que el escritor georgiano pudiera sentir el idioma que tiene Arlt. Con Borges pasa totalmente otra cosa, porque Borges es un escritor muy intelectual, muy académico, sí, y con Borges otra dificultad que es hay que encontrar bien los equivalentes. Casi nunca Borges tiene alguna palabra así metida. No, cada palabra tiene su rol. Y en georgiano es un problema grave que tenemos en el georgiano cuando traducen uno de los, yo diría, pecados traductológicos.
que existen hoy día, para mí son dos cosas, sobretraducción y subtraducción. Primero es cuando traduces, overtranslation, cuando traduces y sigues mucho al texto y añades algunas cosas, lo que no había. Y el otro es subtraducción, cuando al revés, faltan cosas y debería aparecer en la traducción, ¿no? Con Borges, si omites una palabra, en realidad en español puede ser que esa palabra era muy importante, pero al traducir omitiste y ya, se perdió toda la gracia que tenía el texto. Eso tiene Borges. No puedes así decir, descuidar un poquito. Bueno, nunca hay que hacer esto. Si existe equivalente, hay que traducir tal como es. Pero, bueno, eso estaba diciendo. Hay algunos autores que yo pienso que jamás van a ser bien traducidos. Por ejemplo, hay un escritor bien famoso acá, Morchiladze, es moderno, muy famoso, y justo ahora me pidieron de la editorial mexicana traducir su libro. El libro se llama El Cúpido en la puerta de Kremlin. Es un libro que narra sobre la historia de una familia, de una mujer cuyo marido fue mandado a Gulag, y esa mujer conocía a Stalin personalmente, y bueno, ella decide ir a Moscú personalmente, pedirle que no castiguen a su marido, etc. Bueno, el texto mismo está basado en las fuentes históricas que están guardadas en el archivo de Rusia. Así que el escritor, cuando trabajó en el libro, se basó en esas fuentes rusas. Pero ¿qué pasa? Todo el texto está escrito en el dialecto imeretiano. Imereti es una de las regiones en el oeste de Georgia. Y si lo lee un lector georgiano, le va a encantar el estilo que tiene ese dialecto. Obviamente, no importa qué lengua va a ser, español, inglés, el dialecto ya está omitido. El dialecto jamás va a traducirse. Esa ventaja del texto que creó el autor ya está perdida, porque no vas a demostrar y mostrar al lector extranjero cómo sonaban esos dialectismos en el original. Bueno, ya tenemos un minus, una desventaja, que eso ya va a perderse en la traducción. Ya le avisé a ellos y después les dije, bueno, porque traducir del español al georgiano es otra cosa y del georgiano al español otra, porque ahí debes dominar y hay que hablar muy bien y entender esas cosas muy sutiles en español si traduces del georgiano al español. Así que les dije directamente, les voy a mandar 4 o 5 páginas, si me dicen que vale la pena trabajar conmigo, ok, seguimos, si no, por favor, entonces busquen al otro. Claro. Sí, porque prefiero hacer algo bien que hacer algo así, más o menos, moderadamente. Sí. Bueno, así que traducir a los escritores latinoamericanos es difícil. Por ejemplo, boom latinoamericano, ese estilo realismo mágico, todo. Una cosa muy difícil. Para español y para los autores hispanohablantes es muy común tener frases muy largas. El español lo aguanta, puede resistir. Por ejemplo, lees toda página, empieza acá en el comienzo, Yosa, termina acá abajo al pie de la página, y ¿qué pasa en georgiano? Para el georgiano es inaguantable tener unas sentencias tan largas. Sí o sí tienes que dividirlas. Ahí hay difícil proeza de dividir por 2, lo que es un problema muy grave para los traductores. Dónde dividir y cómo dividir para que sea natural y para que no suene de modo muy artificial. Bueno, la traducción de slangs y jergas, obviamente ya dije que es muy difícil, y sobre todo depende de qué país estamos hablando. Nombres propios también, uno de los desafíos. Por ejemplo, William, Guillermo, que fue siempre traducido. Yo no estoy a favor de traducirlo, hispanizar, georgianizar los nombres. Hay que traducir tal como es. Eso es mi opinión, obviamente. Por ejemplo, Tomás, Toma en georgiano.
para mí toma a veces lo que pasó con Dostoyevsky. Dostoyevsky es Fyodor Dostoyevsky. Y ahora recientemente se publicaron los libros y hay dos opciones de leerlo en georgiano. Teodore Dostoyevsky. Lo vi y yo quedé boquiabierta. Teodore no es Fyodor. Así que hay que traducirlo tal como es, Fyodor Dostoyevsky. Bueno, cuando traduces tienes que pensar fuera de la caja. Hay que hablar, dominar la lengua a la que estás traduciendo bien, obviamente, y también hablar y entender el idioma de que estás traduciendo. Y aspecto humorístico también. Una de las cosas más difíciles para traducir es el humor. Si es humor argentino, sobre todo. Tienes que conservar ese estilo, lo que te hace reír o sonreír. Si no lo haces bien, entonces totalmente perdido todo el párrafo. Uh-huh. Hay que sentir de lo que está hablando el autor. Bueno, yo diría que es un trabajo bien difícil y requiere algunas habilidades, pero como decía, Borges es interesante. He leído que Borges incluso escribe en uno de los ensayos que a veces la traducción puede superar al texto original, sí. Lo que en aquellos tiempos causó una serie de protestas y había mucha gente que no estaba de acuerdo con esa frase. Yo no diría que sí o sí es así, pero en la gran mayoría de los casos es al revés. El texto original es mucho más mejor que la traducción. No existe traducción impecable. Uh-huh. Hay un traductor georgiano que 20 o 25 años estaba traduciendo sonnets of Shakespeare sonnets. Es maravilloso, suena maravillosamente en georgiano. Es toda poesía. Pero si dominas la lengua, hay momentos, hay algunas sutilezas, detalles donde piensas, bueno, en el original tiene otra idea, tiene otra connotación, pero para mí es una traducción maravillosa. Por eso pienso que en sí mismo traducir es una cosa ingrata, un trabajo ingrato y una cosa que no todos deberían hacer. No porque yo soy alguien quien puede prohibir a alguien que haga lo que quiera, no por eso. Yo estoy viendo toda una lista de gente a la que le prohibiría traducir en este mismo momento, pero bueno. No, pero una cosa que te quería preguntar con todo esto, vos estás hablando de problemas, pero son problemas que existen prácticamente con cualquier lengua. Sí. Siempre voy al mismo tipo de ejemplo. Si vos, por ejemplo, estás... voy a dar un caso bien concreto que ya lo comenté en otras veces. Hay un traductor francés que tradujo a Octavio Paz, que tradujo a García Lorca y que tradujo a Borges. Es un poeta francés, en realidad era porque ya murió, Claude Esteban. Uh-huh. Tradujo unos poemas de Borges y hay un poema que lo tradujo Pierre Echilly. Sí. En realidad el poema se llama Piedras y Chile y es algo que ocurre en las inmediaciones de la antigua Biblioteca Nacional donde Borges era director. Al poner el nombre de las calles como traducción, está eliminando un elemento fundamental para entender de qué trata el poema. Si yo digo, por ejemplo... O sea, se refería a una esquina. Se refería a una esquina concreta. No, concreta. Si yo digo en un texto cualquiera, Corrientes y Callao, sí. Cualquier porteño o incluso cualquier argentino va a saber de qué estamos hablando. Sí, de qué estamos hablando. Pero eso va a otra cultura y ya pierde totalmente la connotación y demás. O sea que ese problema del que estás hablando de pérdida está en todos lados. Sí, pero hay una cosa pequeña. Si hablamos lenguas romances, ahí existe una gran ventaja. De traducir del italiano al español, viceversa, del francés al español, hay más o menos, la gramática, sintaxis más o menos coinciden. En georgiano sintaxis es libre. Y usualmente el verbo va al final, pero puedes poner en cualquier lado, complemento directo o indirecto, según el estilo puedes hacer lo que quieras.
el georgiano tiene eso. Así que, bueno, ahí, teniendo en cuenta que la lengua georgiana es un poco diferente y sobre todo, bueno, en georgiano un solo verbo. Hay prefijos, por ejemplo, increíbles en georgiano que añades a cualquier verbo y ya tiene otra connotación. Lo que pasa con el prefijo re famoso, muy famoso, shemo. Ese prefijo añades a cualquier verbo y le das la connotación que hiciste algo que sabías que no deberías hacer, pero lo cometiste igual, lo hiciste. Shemo me llama. Sí, lo que pasa con el verbo shemo me llama. ¿Qué significa? Comí algo que sabía que no debería comer, no sé, por Es dieta, larguísimo, por pero hacer, es una pero variedad. ya te dice, añades shemo a cualquier Shemo verbo, melanzra también. shemo makoda. Entonces no quería matar a esa persona, Pero sabía que bueno, no se pasó, puede lo maté. matar al, pero bueno, shemo añades y incluso en la jurisdicción nuestra tiene algunos detalles ahí y eso, existe varios términos para subrayar y denotar ese concepto que la persona no quería hacer algo, pero lo hizo igual porque no pudo resistir, no pudo frenarse. hubo, no sé, sí, le salió así. Hay en otra lengua que pertenece a la rama georgiana, a lenguas cartelianas, en kareliano, donde una sola letra puede expresar el verbo y la acción. Por ejemplo, shu. Nada, es shu. En megreliano significa dos cosas. Se acuerda o está mojado. ¿Qué tiene que ver? Uno es el verbo, el otro es está mojado, adjetivo, ¿no? Bueno, Y en georgiano también es el cállate. Sí, bueno, pero no es verbo, no es Verbo, forma verbo. así. Bueno, y hay algunas, bueno, esa es, cuando traduces hay que conservar el estilo. Del georgiano al español. En el texto hay una sola palabra, nada más, y al traducir tú tienes que inventar y usar 4 o 5 palabras para explicar de qué estamos hablando. Bueno, así que, como por ejemplo, hay muchas palabras, yo adoro esas palabras, no traducibles. Sí, no traducibles, como en japonés yakitori, que significa el peinado, el estado de feo cuando saliste del salón belleza, te cortaron mal y te ves más feo. Eso significa yakitori en japonés. Yo adoro esas palabras. ¿Cómo es la palabra? Creo que es yakitori o algo así, que significa que saliste Es una del salón. oración, Sí, pero encima totalmente. interminable, Como con una existe palabra en japonés que describe muerte por trabajar demasiado. Ujú. También, sí, porque murió la persona por haber trabajado mucho y existe una sola palabra para eso. También, eso es muy interesante. En el mundo asiático, por ejemplo, también existe un verbo que solamente tiene un solo significado cuando la madre o los padres insisten mucho que su hijo aprenda. Una sola palabra existe para eso, cuando te presionan tus padres para que estudies bien. Esos detalles que no son traducibles, pero ahí tienes que inventar algo. Bueno, pero eso no significa que dejemos de traducir. Decime una cosa, decías que no todo Borges está traducido al georgiano. No todo. ¿Qué es lo que falta? Hay, básicamente Basta. lo que es muy famoso, hay poesía casi no está traducida. En realidad, con poesía pasan otras cosas. Poesía casi no está traducida porque, por ejemplo, el otro día vi la traducción una sola de Pizarnik, lo vi así en internet y primero me sorprendió que alguien decidió traducir algo de un verso de Alejandra Pizarnik. Primero después, a ver, voy a chequear, pensé, voy a ver el original y voy a comparar qué pasa. No coincidía. Bueno, primero que si es, pues, además hay que saber de qué autor estamos hablando en el original. Claro. No todos los autores tienen rimas, ritmo y toda esa melodía. No, al revés. Algunos versos no tienen nada de melodía, son puro juego de palabras. Bueno, eso es muy difícil para ¿Poesía rimada o literada o cómo es, cuál es la tradición? Literata.
yo diría, en general sí, la poesía está poco traducida al georgiano. Y los poetas es otra cosa, totalmente otra cosa. ¿Y con los ensayos? Más, ensayos Ensayos y cuentos más. Sí, más. Porque en Georgia yo veo que aman mucho. Escritores argentinos, por ejemplo, la literatura argentina para mí es literatura de cuentos. Yo adoro cuentos cortos y es bastante popular, y en las revistas literarias Georgia es uno de los países donde aún publican revistas literarias, no es todo digital. Se vende, la gente luego sale en los números así y la gente lo compra y en 2 o 3 días no queda nada. Y en esas revistas literarias muchas veces hacen esto, traducen ensayos y cuentos. Pequeños, sí, lo que es bastante popular entre los lectores georgianos. Luego, aparte de los argentinos, ¿quiénes siguen en la lista de los traducidos del castellano al georgiano? Más de América Latina. En castellano en general. Castellano, españoles. Más traducidos, eso por la tradición que ya tiene sus raíces, se remonta del periodo soviético. Casi todos los clásicos de la literatura española están traducidos. Casi todos. Sí, pero era en ruso y de ruso en georgiano. Y ahí sí, del ruso, pero después hubo en algún momento que cuando empezaron a retraducir, o sea, traducir de verdad del original. Sí, del parte original, por ejemplo. ¿Qué pasó con Cervantes? Cervantes es magnífico, de verdad, y la traducción de Cervantes es buena en georgiano, es uno de los libros más leídos, pero para mí existe la necesidad de traducirlo de nuevo, porque no coinciden algunas cosas con el original. Bueno, esa es otra pregunta. Normalmente en muchos países, Argentina incluido, al cabo de un cierto tiempo, considerando que la lengua cambia y considerando que también cambian las modas de traducción, se vuelven a traducir los mismos textos. ¿Se hace en georgiano eso también? Sí, no mucho. Hay 4 o 5, por ejemplo, lo que pasó con George Orwell, 1984, y Animal Farm. Lo que pasó, existen 2 o 3 traducciones georgianas, y la última traducción fue traducida como de otra manera, lo que causó una contradicción entre los lectores, porque en original it's farm y en georgiano tenemos la palabra perma. Pero la traducción nueva fue como Karmidamo. Sí, Karmidamo. Y lo que si traducimos, en realidad muchos dicen que es más fiel al original, porque no solo incluye firm, también todo el alrededor de toda la casa con su sí. Así que bueno, eso causó bastante revuelo, y al lector no le gusta mucho cambios nuevos. Lo que pasó con Exupéry, El Principito, fue traducido, cuando yo lo leí primera vez, era Patara Uplistoli, y El Principito, la palabra príncipe, la palabra que yo ahora mencioné, es muy literario, muy lindo. Y la nueva traducción, que es muy buena, dice directamente Patara príncipe. Y eso también los lectores no lo recibieron bien, porque les parece, estaban acostumbrados a otra palabra que era más linda, más poética, sí, más poética, pero para mí la traducción segunda es más fiel al original. ¿Cuál? Porque el sí, porque para mí Uplisturi, la palabra, no, a mí no, porque yo pienso que no es original. En el original es diferente. Para mí la primera traducción es demasiado literario, demasiado, un poco exagerado, pero a pesar de que yo adoro esa traducción también. Bueno, para mí existe la necesidad de traducir obras después de cada rato, no sé, pasan décadas, 2, 3 décadas, bueno, yo explico y no entiendo por qué a veces es necesario traducir una obra ya traducida otra vez. Antes de abrir la mesa a los oyentes, te quería preguntar otra cosa más. Desde el punto de vista
editorial. Son muchas las editoriales que hay en Georgia. ¿Tenés una idea de qué tiradas hacen? Bueno, no olvidemos que Georgia es un país chiquito. Por ejemplo, si hablamos de... Entonces siempre comienzan con tiradas 5.000, 10.000, así 15.000, depende, y después hacen reprint. Primero prefieren ellos ver cómo se vende el libro y después pues lo publican otra vez. Sí, hacen reedición. Pero nunca hablamos de los números que tienen ustedes acá. No, es que acá los números son muy pequeños. ¿De verdad? La tirada de un libro normal suele ser de entre 1.000 y 1.500 ejemplares. Es poco para Argentina. Bueno, pero Milei está en el gobierno. Se ha dejado de leer mucho. No, es poco para Argentina, porque, por ejemplo, esa revista que mencioné, que es cada mes sale esta revista literaria, tiene 3.000 cada mes y se venden como nada. No existe nada como pan así. caliente. Hace mucho que no existe nada así acá. En la década del 60 la tirada normal de un libro podía ser entre 8 y 10.000 ejemplares. Y eso fue bajando, hasta que actualmente es entre 1.000 y 1.500. Un bestseller puede ser 3.000, 3.500 ejemplares. ¿Por qué tienen PDF, versión PDF ilegal o por qué? No, porque básicamente las editoriales no quieren arriesgar lo que significa invertir en un libro que después va a quedar adentro de un depósito. Hay autores a lo sumo puntuales que tienen tiradas mayores. Mayral, creo que el último libro la tirada de 8.000 ejemplares, obviamente la primera edición. Pero eso es excepcional. Por eso son excepcionales. 8.000 es mucho para Argentina. Hay pequeños, eso no pequeñas excepciones. Me sorprende mucho, eso me sorprende mucho, porque teniendo en cuenta que el lector, yo tengo esa imagen, que a los argentinos les gusta leer. Sí y que cuánta población tiene Argentina, ¿no? Yo tengo esa imagen que acá publican y republican y hay muchos libros cada año. No es así, digamos. Lo que sí hay es una cantidad importante de títulos respecto de otros países de lengua castellana, nunca respecto de España, porque en España es una industria realmente. Acá es como si fuera una cinematografía regional. Digamos, Hollywood está en España y todo el resto de América Latina son los países que de alguna manera sacan un volumen de libros. Dentro de ese volumen hay dos países que tienen la mayor parte, que son México y Argentina, y que tienen dos realidades totalmente diferentes, y en segundo lugar están Chile y Colombia, que son los países emergentes. Todo el resto es prácticamente insignificante. Yo en caso de Georgia eso no me sorprendería, porque es un país muy chiquito, pero acá es un poco increíble. Así que y son muchas las editoriales que existen. Como 5 o 6 que son editoriales privadas y líderes, diría. Hay competencia entre ellas obviamente, y existe esa tendencia mala para mí de traducir los libros y los autores que comercialmente van a traer, es conveniente para ellos. Y por ejemplo, Saer, lo que me dijiste de Saer, nadie sabe quién es, ¿sí? Casi nadie sabe quién es. Ahora yo tengo que explicar y convencerles que mira, es uno de los escritores más prominentes del siglo XX, que es de la época post-borgesiana, es uno de los grandes, y bueno, tengo que convencer a ellos que será la traducción bien hecha, obviamente va a atraer al lector georgiano y que vale la pena que exista la traducción georgiana. Y bueno, eso creo que pasa en todos los países que más traducen últimamente a los autores que son comercialmente más, ¿cómo decir? Provechosos, rentables, sí. Eso pasa lamentablemente en caso de las traducciones. Y la otra cosa que te quería preguntar, ¿existen ferias del libro en Georgia? Sí, existen cada septiembre, octubre, justo en mayo también hay 2 ferias de libro, y donde hay con descuentos venden los libros y cada editorial tiene su stand y ahí siempre hay un montón de gente, siempre. Y justo por eso es popular, porque los libros son caros en Georgia. Y los días de feria de libro, ahí cuando tienes un descuento de 20, 25, 15, ya la gente ya tiene razón y motivo para ir y comprar los libros.
Pero aún así, yo no podría decir que yo me fui a la feria de libros y compré 20 libros y estoy feliz. No, es demasiado. Lamentablemente es caro hoy publicar, vender y comprar. Todo es caro. Bueno, ahí estamos más o menos iguales. Bueno, es el momento en donde alguno de ustedes puede hacer la pregunta que quiera, si no designo yo quien hace la pregunta. A ver. Sí. ¿Tenés ganas de escribir vos un libro? ¿En georgiano? Algo En castellano. cualquier idioma, no sé. La verdad, no sé si en algún momento después de décadas voy a pensar en escribir algo, eso seguramente sería alguno como memorias así literario, no sé. Pero bueno, uno siempre tiene esa tentación. Directamente porque, en español. No, en español. Igual la lengua materna es una cosa que es muy interesante. Por cierto, yo pienso que es muy interesante cuando las personas cuyo idioma como native language no fue, por ejemplo, esa lengua en que estaban escribiendo, es muy interesante cuando las personas deciden escribir en otro idioma. Siempre traen y añaden a esa lengua algo suyo, algo muy peculiar. Lo que pasa en caso de esa escritora famosa Nino Haratischvili, que todos los críticos dicen que su alemán es maravilloso, que ella escribe muy bien e incluso crea algunos verbos que es muy diferente para ellos, no muy alemán, pero los que hablan el georgiano saben que es por la influencia georgiana. Yo pienso que es un lujo cuando alguien decide escribir no en su idioma natal. Así que en mi caso no sería, no sé, yo no he pensado. Prefiero por ahora traducir, porque hay muchos libros para traducir. Bien. Me muero de ganas de escuchar un fragmento. ¿De? Algo conocido, pero me muero de ganas de escucharlo. Bueno, ¿en georgiano? Sí. Bueno, voy a leer un verso que es muy lindo, tiene su melodía maravillosa, que para mí no necesitas el dominio de la lengua para entender la música. Ahora voy a leer un poquito, a ver cómo suena el georgiano para los extranjeros. Esto es el verso de un poeta georgiano hace 2-3 siglos antes. Y ahora voy a abrir y voy a leer, porque en realidad en la escuela lo aprendimos todos. Era obligatorio, pero por si acaso voy a leer de acá. Bueno, eso obviamente es del amor. Nada, basic. Basic. Bueno, esperen, ahora me mandó en algún lado rarísimo. Un momento, por favor. Bueno, ahora voy a empezar a leer. Tano tatano, kultsam tano utschodmarebo, zilpo kavebo momkalavebo versakarebo, წარბწამწამ თვალნო მოსათვალნო შემაზარებო ძოწლალბაგეო დამდაგეო სულწამარებო პირომთვარეო მომიგონე მზისა დარებო თვალთანარგისი დამდაგისი შეგსონის წველად ყელსაბროლებსა უტოლებსა ყველი ყვარცელად გესხნეს ხალები მაკრძალები ამარტის ველად ნარინჯნი ორნი ტოლნი სპორნი მიქნოდნენ ხელად მიწევდნენ შენად შესამკოლბად დამამწარებო ალვაო გეხსნეს ორი ნორჩნი მოსარხეველნი მკლავნი მომკლავნი თითნი თლინი მოსახვეველნი ზარიფსა წელსა დაეკვირნეს ქვეყნად მლელნი ოდეს გნახვიდი შევიმატნი 1000 წელნი აწდამლევიან ყოველნი დღენი უცხოდ მარებო. Bueno, es una parte. Es una parte. Yo hablo georgiano y dijo cualquier cosa para mí. Bueno, pero no te olvides, Es de hace 2 siglos, hace 2 siglos. Entonces, así bueno, que es no entendible hablamos para así nosotros, ahora. es entendible obviamente, es puro de amor, y si alguien me pide traducirlo al español, imposible, porque tiene esas palabras muy lindas y muy así románticas y bueno, eso es. Solamente de la trenza. Sí, como pero que es dijo muy como interesante 7. para ustedes cómo suena a ustedes y si lo captan que tiene ese ritmo. Un ritmo y una música. Sí. Tiene, Sí, la claro. música. ¿Algo de Borges?
Ay, de Borges. Georgiano. Tu traducción. De Borges. Bueno, a ver qué tengo de los cuentos de Borges. A ver, creo que tenía... tengo en mi teléfono, creo que tengo versión PDF de la traducción. Esperen. Ahora voy a ver. Tiene todo en el teléfono. Yo estoy viendo recetas de cocina también. Cocina muy bien. A ver, de Borges. Bueno, hay por ejemplo, en la historia universal de la infamia hay un cuento que se llama, ahora voy a elegir y les digo, por ejemplo, voy a leer la parte de este cuento en y ya tengo que terminar. Historia de los dos que soñaron. ¿Se acuerdan ustedes de Borges? Sí. Ahora voy a leer sí, reglón sí esta. Historia de los dos que soñaron. Ambavi კაცისა, რომელთაც სიზმარი იხილეს. Bueno, suena muy diferente. კაცნი ღირსეული ნდობის ამბავს ყვებიან, თუმცა მხოლოდ ალაჰია ყოვლის მომცველი და ყოვლის შემცვლელი და გულმოწყალი და ფხიზლობს იგი, რომ ყოფილა კაიროში კაცი ერთი ყოველგვარ სიმდიდრეთა მფლობელი, მაგრამ ისეთი დიდსულოვანი და შემწყნარებელი, რომ დაუკარგავს ყველაფერი და იძულებული გამხდარა ეშრომა ლუკმაპურის საშოვნელად. ერთხელაც იმდენი იმუშავა თავისი ლეღვის ბაღში, რომ ძილმა დაჯაბნა და იხილა სიზვრად კაცი, რომელმაც სპირიდან გამოიღო ოქროს მონეტა და უთხრა: სიმდიდრე შენი სპარსეთში არს ისპაჰანში, წადი მის საძებნად. Primer párrafo. Bueno, suena totalmente diferente. A propósito de lo que vos decías de cuentos y todo lo demás, por ejemplo, Rulfo está traducido al georgiano, Juan Rulfo. Yo me acuerdo que sí, pero no estoy segura que es del español. Ajá. No, sí, está. Tradujeron, sí, justo Pedro Páramo. O el Llano en Llamas. No, Pedro Páramo de verdad yo sé que está traducido y es bastante, se vendió bastante así, fue muy popular, pero eso el segundo no creo. No creo. Anótalo ese también. Creo que alguien ya estaba trabajando en esto. Mándalo matar. La otra pregunta que te quería hacer, teniendo en cuenta la incómoda presencia rusa al lado de Georgia y demás, de alguna manera el georgiano se contaminó del ruso. ¿Hubo algún tipo de injerencia sobre la lengua? En el lenguaje cotidiano sí. Hay jergas que entraron del ruso y que a veces yo también cometo este pecado y a veces cuando hablo puedo tirar algunas palabras que tienen procedencia rusa. Pero en la lengua literaria no, nunca se mezcló ni tuvo ninguna influencia. Más en terminología. Sí, eso podría ser. Y en la vida, jergas también, jergas, no, pero así que el georgiano influenciado por ruso no. Y la otra pregunta vinculada a esto mismo, ¿y la literatura rusa fue traducida al georgiano? Sí, una de las literaturas más traducidas, por primero que está al lado y segundo que, 200 años Georgia fue ocupado por Rusia, el zarismo, después sovietismo y todo tuvimos, y obviamente la gente hablaba el ruso, obviamente en las escuelas era, yo por ejemplo soy creo que una de las últimas generaciones que domina el ruso y yo estudiaba en primer sector georgiano de la escuela rusa georgiana. Después esa escuela se cambió y se quedó como escuela georgiana. Después de mí ya las generaciones nuevas no hablan en ruso y no saben. Así que la literatura rusa fue bastante bien traducida y la tradición de una buena tradición de traducción tenemos en caso de la literatura japonesa,
literatura china, porque hubo tres personas que traducían de estas lenguas del original, como Lería Limonac, que fue muy famoso, y bueno, hay algunos idiomas de donde se tradujo bastante bien la literatura. Sí, Así que sí, persa. francesa, la literatura francesa, muy bien traducida al georgiano. Ujú. Y básicamente yo diría que mitad del ruso y del francés. Ujú, correcto. Sí. Bueno. Del turco también. Famuki, Arari. Sí, eso recientemente, Eso, en los claro. últimos años tradujeron. Así que bueno, sí, pero para mí hay muchos que traducir. Mucho que hay traducir. sí. Hay un montón de libros y esa vida es muy corta para traducir. Matías, Sí, justamente vos mencionaste que había pocas traducciones, relativamente hablando, del georgiano al castellano, ¿no? Sí. Y quería preguntar si se te ocurre alguna deuda particular, algún clásico, o mejor todavía un libro que te parezca clásico, no de especial interés, que te parece que merecería ser traducido al castellano, que sería difícil traducir. No, ¿No? geografía. Bueno, hay un escritor georgiano, hay dos escritores georgianos, Nikolai Orgepainze y David Kodiashvili. Ambos escriben cuentos. Ambos narran la vida social de Georgia cuando la gente vivía en la pobreza y esos asuntos morales como algo relacionado siempre con dilemas dilemas éticos. Bueno, yo pienso que esos dos autores serían interesantes para traducir para el mundo hispanohablante. A lo mejor hay otros más, pero bueno, el georgiano es una lengua muy difícil para mí, traducir. La época soviética también es interesante. Dumbadze sería interesante. Dumbadze es uno de los escritores más graciosos porque es es humorístico y narra la vida cotidiana de manera muy graciosa y de verdad es un autor, uno de los traducidos del georgiano a las lenguas extranjeras. Dumbadze también es una buena opción, pero todos esos apellidos que estoy nombrando prácticamente si no googleas nadie sabe quiénes son. Bueno, pero pregunto también porque justo ahora hay varias editoriales chiquitas en Argentina que se interesan en traducir libros de países menos evidentes. Eso es ¿Sí? bueno. Y está bueno aprovecharla antes de que se fundan, como suele ser el caso. Entonces, en la cuenta regresiva, quizás estaría bueno. La pregunta que yo te quería hacer a propósito de lo que está diciendo Matías, ¿no? O sea, ¿hay apoyo de Georgia para este tipo de traducciones de autores georgianos o no? Sí hay, de cierto modo hay. Pero no estoy segura en realidad cómo funcionan porque nunca participé en esos programas. Así que no voy a mentir, pero sé que existe. Sí, sé que existe, sí. Bien. Bueno, y eso es. Lamentablemente la literatura georgiana es muy buena, que tuvo su auge en el siglo XII con El caballero en la piel de tigre, que es poema épico maravilloso. Y está traducido al español, pero horrible. Pero la traducción inglesa es mucho mejor porque este poema en realidad tradujeron hermanos, una hermana y un hermano, creo que unos años estaban traduciéndolo y bastante bueno salió. Sí, eso es. Hay muchos libros para traducir. ¿alguien más? Bueno, Nina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti. Cuento una anécdota para terminar. Hace unos años estuvo acá un traductor, uno de los mejores traductores argentinos del chino, y hicimos una reunión justamente como esta, donde él nos introducía de alguna forma en la literatura china y sobre todo en la poesía china contemporánea. Fue terrible para él, porque en las primeras 2 filas vino toda la gente de la embajada de China a escucharlo hablar, a Miguel Ángel Petreca, y entonces él estaba aterrorizado porque él estaba hablando de lo que sabía, él es un sinólogo importante y demás, pero es muy distinto cuando vos estás hablando y tenés adelante gente que también maneja la cosa. Sos la segunda persona que tiene un público También georgiano.
También colegiano, Muy bien. así que bueno. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Gracias. Bueno, el mes que viene